Iglesia de San Juan Bautista. Soncahuich, Yucatán. Conozcamos acerca de Soncahuich, y su bella iglesia en honor a San Juan Bautista, de las palabras e investigación, del maestro José Iván Borges Castillo. Es la tierra de predilectos amigos. Tierra bonita de tradición memorial, de fiesta, de trabajo, de devoción, y de una historia, aún por investigar, escribir y develarse. Soncahuich es un municipio enclavado en el norte del estado, cerca de la costa yucateca. Un letrero, que da la bienvenida, recibe al viajero con la frase que reza: Soncahuich, tierra de gente trabajadora, y en verdad lo es. El comercio, la ganadería, lo artesanal, hacen de esta tierra un punto importante en la geografía yucateca. Recuerdo muy bien la sabrosa horchata artesanal elaborada, que se comercializaba en los pueblos vecinos, y llegaba hasta mi mesa, en el vecino pueblo de Tecal de Venegas. Las bonitas vaquerías del mes de abril, en su fiesta tradicional, los domingos de fiesta, con la procesión de la Virgen de Buxots, que cada año visita el pueblo, la corrida de toros, y por tantas cosas, tengo las gratas impresiones de este singular pueblo. Tiene una fisonomía este municipio, de singular y particular composición. Al rasgar las páginas de la historia, podemos mencionar, que el origen de este pueblo, se pierde en la densa bruma del tiempo pasado. Su nombre Soncahuich, nos habla de su origen maya, y la gran cantidad de antiguos mules, o sea, plataformas arqueológicas, dispersas por todo el poblado, señalan que fue fundación maya prehispánica. Aunque en la temprana época colonial, no se tenga registro del pueblo con el nombre actual, quizá, estaba unida al antiguo pueblo de Tistual, que, al parecer, se perdió, y aún falta hacer una investigación exhaustiva, sobre los orígenes de la encomienda, y los primeros años de conquista de este pueblo. En la documentación colonial, de la primera mitad del siglo XVII, aparece escrito el nombre de este pueblo, como Soncahuich, Soncahuich y Suncahuich. Con precisión, aparece en la lista de encomiendas en 1638, cuando fue designada a Pedro Pablo de León. Ya para entonces, las misiones de evangelización, a cargo de la orden franciscana, habían tenido lugar. Los hijos de San Francisco de Asís bautizaron, y al pie del recién levantado altar, a la Santa Cruz, bendijeron la unión de los abuelos de Soncahuich, y con madera, palma, flores y verdor, formaron y adornaron la primitiva iglesia de ese pueblo. Ahí se predicó, y se enseñó la devoción a la Virgen María. No se puede hacer la historia de un pueblo yucateco, sin hacer referencia a la historia del especial culto, a la Madre de Dios. En el caso de este pueblo, una antigua plataforma maya, dio lugar al nuevo templo católico, al que sirvió su elevada base, y su material de piedra y escombro. En la segunda mitad del siglo XVII, el franciscano, Fray Diego López de Cogolludo, lo menciona, la de San Juan Bautista de Soncahuich. En la cuestión religiosa, fue puesto, como pueblo de visita, dependiente del convento de San Miguel de Temax, hasta 1755, cuando la orden franciscana se retiró de Temax, y este pasó a manos del clero secular, con los curas párrocos. Fue hasta la década de los años 70, cuando por iniciativa del padre Avelino Carvajal López, se fundó la parroquia de Buxots, y pasó Soncahuich a formar parte de ella, aunque con irregularidad, pues nunca fue segregada de Temax. La antigua iglesia actual muestra las diferentes etapas de construcción que la constituyen. El frente, una hermosa espadaña, con detalles y remates, el frontispicio, con su ventade de aire morisco y su puerta principal, sobre la cual, tiene una frase en latín, en referencia a San Juan Bautista, el patrono titular, además, de estar construida, sobre una base maya, con sus anexos o casas cural, y su cementerio colonial, cuyo arco, aún permanece pero clausurado. La iglesia de Soncahuich, es una obra principal de patrimonio cultural. Al regresar a un punto mencionado, es por el nombre de este pueblo, que se entiende su origen maya. Los diferentes estudios señalan posiciones distintas sobre el significado del lugar. Debemos mencionar, en primer lugar, el estudio del padre Antonio García, de mediados del siglo XIX, que señala: el cazador Cahuich, de son, arma de fuego, cazador, y Cahuich, apellido,
en el mismo pueblo, se dice que el fundador, fue un indio cazador, llamado Cahuich. El cura García, fue párroco de Temax, y atendía la iglesia de Soncahuich, por eso pudo investigar el origen del pueblo, como él mismo refiere en su texto, en el mismo pueblo se dice. Sobre la etimología, se pronunció al maestro, Santiago Pacheco Cruz, quien escribe, escopeta de Cahuich, por derivarse de las voces son, escopeta, rifle, y Cahuich, apellido indígena, que se conserva. Seguramente, jefe de la familia, de este apellido, fue fundador de este lugar, y por eso le pusieron nombre, ya que debió haber sido un buen cazador. Otros dos investigadores, Alfredo Barrera Vázquez y Domingo Martínez Paredes, concluyen, que el significado del nombre del lugar, hace referencia al cenote de Cahuich, o al cazador Cahuich. Por la tradición oral recogida, por el maestro, Jorge Vargas E.B., existió un cenote, en la actualidad clausurado, en el lugar, donde actualmente, se encuentra el parque principal. El factor agua, se vuelve determinante, para la fundación de un pueblo. Y ambos, hombre y agua, dan lugar, al origen de un poblado. La entrada de Soncahuich, la forma un camino central, que dirige a la plaza principal, el corazón geográfico de todo ese singular pueblo, casitas de paja y guano, algunas casas de mampostería, levantadas desde sus cimientos, hace unas cuantas décadas y en el centro del poblado, algunas de sus paredes y muros son, desde luego, centenarias. Desde siempre, me ha parecido un lugar enigmático, de una historia local, de eso que el maestro, Luis González y González, llamara la microhistoria. El alma de ese noble pueblo, se deja entrever en sus construcciones, en sus rincones, en la amabilidad del trato de su gente. Otros caminos, también llevan a Soncahuich, por ejemplo, ese que viene de Chacmay, y que llega a la plaza del lugar, por la parte trasera de la iglesia, y otro más antiguo, que llega a Buxots. La plaza principal, la compone un conjunto especial de iglesia, y palacio municipal, ambos, centros de poder, uno divino y otro humano. Un parque con kiosco y árboles, bancas para recreación de los vecinos, y la plazuela, donde tienen lugar, las corridas de toros, en los baxetoros, tan tradicionales en las fiestas de pueblo, en la península. A propósito, la fiesta de Soncahuich, tiene cabida en abril, todo gira en torno a la segunda semana de vacaciones, posterior, desde luego, a la Semana Santa. Dicen los antiguos, que para pedir su protección contra epidemias, y otros males, así como su intercesión, para lograr buenas cosechas, se acordó, desde tiempo inmemorial, traer en procesión, a la Virgen de la Concepción, venerada en el pueblo vecino de Buxots, desde, donde en solemne procesión, la traían a pie, en el mes de enero, primero llegaba a Soncahuich, y posteriormente era trasladada a Temax, donde también, se hacía novenario y fiesta. Fue quizá, en la década de los años 30, del siglo pasado, cuando Soncahuich, cambió para el mes de abril, esos devotos traslados. La fiesta de este pueblo, es de las más bonitas y singulares, que tienen cabida en la región. La población de este lugar, la componen, desde luego, descendientes mayas y mestizos, a la que se le han sumado, a través de la historia, descendiente de negros africanos, coreanos, dándole el matiz, de una pluralidad en su composición. El municipio de Soncahuich, guarda momentos especiales en su historia. En esta actualidad, de calles, casas, comercio, piedras y árboles, todo nos habla, de que son consecuencia, de un rico pasado histórico, aún por develarse, y por escribir. Van desde su fundación histórica, las migraciones, las revoluciones sociales y políticas, y su empuje actual a la modernidad. Su población, según el último censo general, asciende a poco más de 2.849 habitantes, y más de la mitad es maya hablantes. Fue parte de la rica zona enequenera, y en su economía desde tiempo antiguo, contaba con el enequén y el ganado. Este último, uno de los principales factores económicos actuales, con la apicultura. Contiene el encanto especial, que rodea a los pueblos yucatecos, ahí es la veta de leyendas antiguas, que el maestro, Jorge Vargas E.B., ha aprovechado para el bien de la comunidad, con sus talleres de niños de primaria. Cuenta con una comisaría llamada Chacmay,
Históricamente, esta comisaría perteneció a Tecal de Venegas, desde su fundación en la época colonial, pero en el siglo pasado, por conveniencia para los pobladores, don Ignacio Peón, distinguido católico, dueño de la hacienda Chacmay, solicitó al Congreso del Estado, que se cambiara de jurisdicción municipal, la mencionada hacienda, lo que se hizo efectivo, el 4 de agosto de 1911. En cuanto al poder civil, debemos destacar la presencia de un palacio municipal, compuesto por diferentes etapas de construcción. Sede del poder del Honorable Ayuntamiento Municipal, desde la construcción en este lugar, del antiguo ayuntamiento y la comisaría. Soncahuich, fue elevado a municipio libre y soberano, el 10 de abril de 1928, y quedó esta fecha, como memorable en los anales de la historia de este pueblo. Debemos señalar algo de suma importancia, el apellido del pueblo, un agregado a su nombre en maya, que corresponde a Paredes. En el año de 1878, la legislatura del Estado, decretó que los ayuntamientos y juntas municipales, unieran su nombre, al de un célebre héroe nacional o del Estado, lo que hizo que estos, sirvieran de lustre o divisa. La Junta Municipal de Soncahuich, acordó, en sesión extraordinaria, celebrada ese mismo año, tomar el apellido de Paredes, por Eulalio Paredes, coronel del ejército yucateco, que destacó en la llamada Guerra de Castas, y que recuperó a Soncahuich, en julio de 1848, tras ser quemado y asaltado, por los mayas rebeldes. El uso del nombre declinó en breve, solamente unas cuantas poblaciones yucatecas, conservaron su apellido, como el caso específico de mi pueblo, Tecal de Venegas, o de Silam de Bravo o González. Créditos a José Iván Borges Castillo. Suscríbete, dale me gusta y comparte.